Saludo cordial, un abrazo fraternal para todos ustedes en cualquier lugar del mundo donde se encuentren. Hoy estamos emitiendo desde Cali, Colombia, para todo el mundo, agradeciendo a Dios por todos los que están conectados aquí en Meet y también en Radio Integral a través de Facebook y esperamos pronto a través de otras redes. Lina Gutiérrez González está con nosotros, que es nuestra anfitriona oficial. Lina María. Hola, muy buenos días. Les saluda Lina Gutiérrez desde Cali, Colombia. Lista aquí para seguir aprendiendo, dándole la bienvenida a todos los oyentes que se unen a través de Facebook y las diferentes redes sociales, a las personas que se unen a través de Meet, a todas las personas, nuestros comentaristas, Diana Carolina, Don Carlitos, y hoy que veo ahí en primera fila en las instalaciones a don Antonio, en la instalación principal de Radio Integral, a don Antonio. Así que bienvenidos. Diana. Otra vez tarde, a ver, aquí estoy. Hola, muy buenos días, buenas tardes por acá, Dios me les bendiga. Desde acá, desde la República Federal de Chile, les saluda Diana Carolina Ramírez. Un saludo muy especial para todos, para usted, pastor, para Elinita, para... Ay, allá está el hermano Antonio, para el hermano Antonio, está en otra instalación. Para don Carlitos, para Emilce y bueno, Danitza, Mari, Francisco, Norma, para todos los oyentes de Radio Integral y para los que nos están escuchando por Meet. Y también se me pasa quien Francisco, Norma, Héctor, Fabián, Dulce, bueno, todos los que están conectados por mí, un abrazo grande, un saludo muy especial. Aquí, fiel y firme, adelante. Don Carlitos. Muy buen día para todos desde acá de la ciudad de Cali. Les habla Carlos Zúñiga. Un abrazo muy, pero muy fraternal para todos los que se encuentran en este momento conectados y para los que nos escuchan por Radio Integral. Saludo muy especial para usted, pastor, para don Antonio, para Danisa, para Lina, para Hipólito Noé, para Fabián, para Antonio y los que puedo ver aquí y todos los que se encuentran, que no los veo aquí. De todas maneras, un saludo muy, pero muy cordial y muchas gracias por darnos esta oportunidad de compartir con ustedes. Adelante. Don Antonio. Muy buenos días. Habla Antonio Bolívar desde Cali, Colombia, desde el barrio satélite Miraflores. Bueno, agradecido con Dios por el sol, por este día, por cada uno de ustedes que están aquí presentes y les invito a participar, a no se queden callados, pregunten y así aprendemos todos. Adelante, pastor. Bueno. A ver, que estamos mirando aquí que no se nos vaya a ir de eco. No. Apáguele ahí el micrófono, por favor. A ver. Ana María, hoy vamos con el versículo número 20. Es el 21, por favor. Adelante, Dina María, con el versículo 21. Versión Dios habla hoy. Pues bien, si enseñas a otros, ¿por qué no te enseñas a ti mismo? Si predicas que no se debe robar, ¿por qué robas? Adelante, Diana. Bueno,
Aquí estoy. Versión NBI, capítulo 2, versículo 20 de Romanos. Instructor de los ignorantes, maestro de los sencillos, pues tienes en la ley la esencia misma del conocimiento y de la verdad. Debe. La palabra de Dios para todos dice. Entonces, ¿por qué en lugar de enseñar a otros no te enseñas a ti mismo? Perdón, el 20. 21. Sí, está bien. El 21, ¿cierto? ¿Está bien? 21. Adelante. ¿Ya? A ver, don ¿Alguien Antonio. lo lee? No, ya. Don Antonio. La NBD. Tú pues que instruyes a otros, ¿por qué no te instruyes a ti mismo? Dices que no se ha de robar, pero ¿no robas tú? Adelante, pastor. Entonces voy con la lectura de la TLA. Y como tienen la Biblia en la mano, se creen maestros de ignorantes y de los inexpertos, dueños de la verdad y del conocimiento. La versión 60 corresponde hoy, instructor de indoctos, maestro de niños que tienen en la ley la forma de la ciencia y de la verdad. Estamos viendo, ustedes pueden recordar, todas las cosas, ciertas cualidades que tenían, bueno, cualidades no, privilegios que tenían los judíos, de los cuales se enorgullecieron y se cerraron. No querían abrirse para que los demás conocieran la palabra de Dios, sino que en lugar de hacer la función de dar testimonio, de instruir a los demás, se quedaron con el conocimiento, se quedaron con las Sagradas Escrituras, se quedaron con todo y se cerraron. Como dicen por allí, se cerraron a la banda, no compartían. Entonces, mis estimados, eso que ellos vivían, debemos de analizarlo y luego decir, no queremos caer en el mismo problema, porque también nos puede suceder a nosotros. Lina María. Ay, pastor, sí, yo creo que esto es algo de que nos toca analizarnos muy seguidamente porque podemos caer en el error. Eh, a veces de ir a decirle a una persona, o sea, no quedarnos solo con ese conocimiento, es que ese es el problema, que escuchamos, aprendemos y de ahí a veces es difícil pasar, ¿no? Y yo creo que allí es donde viene ese reto y ese propósito y esa diferencia que tenemos que marcar nosotros es de llevarlo a la práctica, de mostrarle a las demás personas, no solo con palabras, porque pues las palabras es muy fácil decirlas y yo le puedo decir, usted me cree, pero con mis hechos, que mis palabras no sean las que hablen, que sean mis hechos, mi conducta, mi forma de expresarme, cómo reacciono ante ciertas situaciones, allí es donde yo voy a poner el conocimiento hablando de las escrituras, ¿no? De cómo, si yo soy una representante del reino de Cristo aquí, cómo lo estoy representando, qué estoy mostrando. Yo pienso que en muchas partes, eh, sí, partes es difícil, porque a veces es más fácil hablar, ¿no? Dice usted mismo, del dicho al hecho, pues hay mucho trecho. Entonces, nos toca ponernos juiciosos en ese tema. Adelante. Pastor, bueno, pues ayer hablábamos ese mismo tema, bueno, habíamos hablado de ese tema y para mí es muy importante tenerlo muy presente ahora en día, ¿no?
¿Por qué? Porque es que es algo que se está presentando muy constantemente. Bueno, con nosotros los creyentes, que de igual manera podemos, como usted dice, caer en ese mismo comportamiento de recibir, por ejemplo, lo que recibimos por este medio, estas enseñanzas que recibimos, no compartirla solamente, bueno, está bien ponerla en práctica, pero no compartirla, sino que solamente dejarla para nosotros. Obviamente estamos siendo, aparte de egoístas, estamos pareciéndonos a los judíos, ¿no? Entonces, lo que debemos de hacer y para lo que Dios nos llamó es para dar a conocer tu palabra, ¿no? Para compartir lo que recibimos. Entonces, es un tema que debemos de profundizar mucho en nosotros mismos para así no caer en esa rutina, no caer en ese error, ¿ya? Entonces es muy importante tenerlo recalcado, estarlo practicando, porque de igual manera es muy fácil caer en esta práctica, pastor. Adelante. Veo que no debemos ser consecuentes con lo que aprendemos. No nos podemos llenar de conocimiento, pero si ese conocimiento que nosotros adquirimos no lo compartimos, no para señalar, sino para enseñar a las personas que nos rodean, con los que nos toque compartir lo que hemos aprendido. Y también con lo que decía Lina, pues con nuestra vida, con nuestros hechos, con nuestra forma del cambio que vamos dando paso a paso, poder también compartir, aprendí esto y practicar lo que nosotros hemos aprendido para poder que las otras personas también acercarlos a Dios y que aprendan también de lo que nosotros hemos aprendido, dejar el conocimiento y llenarlo para nosotros mismos, pues eso no es lo que nos han mandado, sino a compartir la palabra. Adelante. Don Antonio. Bueno, bueno, aquí lo que yo estoy viendo dice, yo que soy cristiano o tú que eres cristiano, has aprendido una verdad. Has aprendido la ley de Dios, el mandamiento de Dios, y quieres instruir a otros. Entonces, primero, la ropa se lava en casa. ¿Cómo me estoy comportando yo? ¿Cómo me ven los demás a mí? Para poder instruir a otros para que vean ese ejemplo y puedan ellos tomar esa palabra o esa parte que queremos enseñar. Adelante, pastor. Bueno, los judíos, voy a resumirles de qué se sentían tan orgullosos, tan pasados de, ¿qué se llama? En comparación con los demás. La primera excusa es que ellos decían, yo soy un discípulo y conozco la ley y antes doy clases. La segunda cosa que ellos tenían allí es que me leí una nota que dice que los judíos creían que Abraham estaba en la puerta del infierno para impedir que ningún judío entrara al infierno. Así tenían sus ideas. La tercera cosa es que su ley no podía salvarlos, pero ellos creían que sí. La cuarta cosa de la que nos vamos a encontrar, estaban orgullosísimos de la circuncisión. La quinta cosa, decían que su nacimiento era suficiente para salvarlo, y lo que el apóstol Pablo les está diciendo, eso no es cierto. La sexta cosa es que los judíos, decían ellos, tenemos una ventaja sobre los gentiles, que es lo que muchas veces hacemos. La número 7, Israel, digamos que se daba el lujo de rechazar todas las promesas y salvación que el Señor Jesucristo trajo. Y la octava es que Israel hace resaltar la justicia de Dios, pero a través de su actitud.
Entonces el apóstol está diciéndoles aquí, ustedes son instructores de indoctos, maestros de niños que tienen la ley, la forma, el conocimiento de la verdad. Ahora viene la confrontación, versículo 21, Lina María. Versión Dios habla hoy. Pues bien, 21 o 22, pastor. 22. Sí, el 22, por ejemplo. Ujú. Si dices que no se debe cometer adulterio, ¿por qué lo cometes? Si odias a los ídolos, ¿por qué robas las riquezas de sus templos? Adelante. Bueno, yo no había leído el 21, entonces voy a leer 21 y 22. En fin, Romanos capítulo 2, versículo 21 y 22. En fin, tú que enseñas a otros, ¿no te enseñas a ti mismo? Tú que predicas contra el robo, ¿robas? Tú que dices que no se debe cometer adulterio, ¿adulteras? Tú que aborreces a los ídolos, ¿robas de sus templos? Adelante. La palabra de Dios para todos. Dices que no se debe cometer adulterio, pero cometes ese pecado. Dices que detestas a los ídolos, pero entras a los templos a robarte esos ídolos. Adelante. La NBB dice, dices que es malo cometer adulterio, pero no lo cometes tú. Odias a los ídolos, pero saqueas sus templos. Adelante, pastor. La TLA dice en el versículo 22, dicen que todos deben ser fieles en el matrimonio, pero ustedes mismos son infieles. Odian a los ídolos, pero roban en los templos de esos ídolos. La versión 60, la tenemos aquí, y dice, tú que dices que no se ha de adulterar, ¿adulteras? Tú que abominas de los ídolos, ¿cometes sacrilegio? Bueno, permítame aquí un saludo para el hermano Héctor. Nos alegra tenerlo aquí por mí. También para César Mauricio. Un saludo cordial y por supuesto para todos los demás son bienvenidos. Aquí tenemos el dicho de predica pero no aplica. Esa es una de las manifestaciones de la religiosidad, que practica ceremonias, hace cosas, pero ya en el comportamiento humano cambia la cuestión. Recordemos que los judíos decían, esos gentiles fueron creados para la leña, para el fuego, para el combustible de limpiar. Luego aparece el grupo intermedio, que son los moralistas, o lo que llamamos los hipócritas, conocedores de la palabra, pero que ven el pecado en los demás y en ellos mismos no. Pero los judíos decían, no es que nosotros somos aparte. Pues el apóstol, inspirado por el Espíritu Santo, ahora viene y dice, ustedes dicen que no hay que adulterar. ¿Por qué adulteran? Ustedes abominan, rechazan, tienen un desprecio tremendo por los ídolos, pero sí entran a los templos a robar lo que hay en el templo y a robarse hasta los propios ídolos. Y peor todavía, algunos practicaban la idolatría. Lina María predica, pero no aplica. Tema fuerte, ¿no? Tema fuerte porque puedo ver que eso se ve ahora, eso decimos que no es solo en ese tiempo. Por ejemplo, cuando hablamos de la idolatría, no, es que yo ya no llevo aquí la cadenita pues con la Virgen aquí pues aquí colgadita que no, ya no la llevo, pero cuando entramos a ver qué es la idolatría, entonces no se congregan porque el niño no quiso ir, o porque el esposo no quiso ir, o porque hubo un evento, no sé, del niño, entonces no van a la congregación. Entonces, allí hay una idolatración a los hijos, al esposo, a la familia, a qué sé, tantas cosas. Entonces, pienso que lastimosamente leyendo este versículo digo, ¿pero han cambiado? No ha cambiado mucho. Y luchamos contra eso, sino que claro, el adulterio puede sonar
más fuerte, pero la idolatría es igual, ¿no? Y pues en eso de predica y no aplica, pastor, nos toca tener mucho cuidado. Nos toca tener mucho cuidado e incluirnos, ¿no? En lo que hablábamos ayer, no irnos a los extremos, porque tiene que haber ese balance que hablábamos de que, porque a mí me cuesta orar, entonces yo no voy a ir a orar. ¿Yo para qué voy a ir a un culto de oración si a mí me cuesta orar? No. Entonces, es que a mí me cuesta orar, entonces vamos todos a orar, vamos a vencer eso que nos está limitando o que nos quiere como alejar de Dios, vamos a vencer eso. No decir no voy a orar porque me cuesta orar o no, pero sí hay que estarnos revisando porque podemos caer en eso, podemos caer en predicar y no aplicar. Adelante. No, pues, pues ya es que sin palabras, porque de igual manera Lina dijo, de verdad pienso yo que lo resumió bien y pues, como decía ella, no podemos ver la idolatría solamente con imágenes, sino también incluso con lo que más ahorita está gobernando, puede decir que es el celular, ¿no? Que muchas veces dejamos de hacer cosas o conectarnos para la oración, puede ser, o dejamos de servir a Dios o dejamos de leer la Biblia o tenemos nosotros en el momento que a mí me ha pasado, yo lo digo sinceramente, de que voy a hacer mi devocional y un momento a otro me da ganas de coger el celular y cuando ya veo se me ha ido ahí ya 20, 30 minutos, ya entonces ahí donde yo despierto, bueno, ¿qué es lo que estoy haciendo? Estoy idolatrando y es la verdad, uno está idolatrando más el teléfono porque está robándole ese tiempo que le pertenece a Dios. Ya, entonces es de manejarlo, es difícil, pero hay que hacerlo. ¿Por qué? Porque igual el celular, el teléfono es una herramienta buena, pero hay que saberlo manejar. Ahora también, cosas que se nos presentan también. Como decía Lina, aparte de los hijos, me ha pasado también que voy a congregarme y un momento a otro me entras, o sea, estoy calmada toda la mañana, pero apenas voy a congregarme como que me entra ese enojo que me quieren disponer y no, y algo, no vas, ¿para qué voy a llegar enojada a la iglesia? No, ¿cuál voy a llegar enojada? Camine, no va, apenas atravieso el templo ya. Entonces, son cosas como esa, no dejarnos llevar por esa idolatría, no disfrazar la idolatría solamente por imágenes, crucifijos, cosas así, sino caer en cuenta qué es idolatría, ¿ya? Y aplicarla, no solamente decir, uy, no, vea, usted que hace tanto tiempo pegado ahí en el teléfono, vea, usted ya oró, vea, usted ya leyó la Biblia, pero ni siquiera nosotros lo estamos haciendo. Entonces, es como dice la palabra y es verdad, predicar y aplicar, porque ¿qué nos sirve predicar y no aplicar, pastor? Entonces es saber distinguir qué es idolatría, que no solamente es lo que nosotros nos han dicho o hemos aprendido anteriormente, es lo que en realidad es ahorita, ¿ya? El internet, el exceso de internet, como le dijera yo, como esa obsesión grande por el dinero que también se ha vuelto en una idolatría muy grande, la gente idolatra mucho el dinero, cosas que le roban el tiempo a Dios, para mí todo eso es idolatría, pastor. Adelante. Muy buenos los comentarios, yo también. Como dice la Biblia, que donde está nuestro corazón, ahí está también nuestro tesoro. Entonces, si le damos también prioridad a otras cosas, tenemos que ser como sinceros con el Señor, porque luchamos con muchas, como decía Lina, con muchas situaciones, nos cuesta orar o nos cuesta hacer otras cosas que el Señor manda. Yo por lo menos lucho porque a mí me gusta el fútbol, a mí me gusta el fútbol, yo no lo puedo negar, pero yo que no he querido que eso me quite el tiempo que le tengo que dedicar a Dios. Primero, poner al Señor las cosas de Dios en el primer lugar y no tener dejar el fútbol para cuando lo pueda ver. Porque, pues sí, tengo que ser honesto, a mí me gusta, pero eso no me puede quitar el primer lugar del Señor. Y otra cosa es que sí, nosotros tenemos que decirle a las personas que nosotros también luchamos, como decía Lina, con toda esta situación, nos cuesta orar, a veces
nos da hasta, no tenemos como el deseo de ir a la iglesia, pero lo hacemos, tratamos de pedirle a Dios de que nos ayude, porque pues eso es lo que tenemos que hacer. Ante todo, ser honestos con el Señor y decir lo que sentimos, lo que tenemos, por lo que estamos luchando. Adelante. La Biblia dice, examíname, Señor, si hay caminos de perversidad y guíame por el buen camino. Lo que pasa es que todas las cosas en exceso, digamos así, es malo. Yo creo que hay que darle importancia, algo más relevante, más con convicción a las cosas de Dios. Pero usted puede querer sus hijos, puede verse un partido de fútbol, como dice don Carlos, pero pues si ya se coloca desde 6 de la mañana a 6 de la tarde a ver fútbol, pues ahí sí ya está excediéndose. Yo creo que hay que tener prioridades y hay que tener un balance para todas las cosas. Y pues de la idolatría se refiere, o sea, de ídolos, pero tenemos muchas cosas que idolatramos y que es difícil despegarnos de esas situaciones. Adelante, pastor. Este versículo habla de dos cosas y es el adulterio y la idolatría. En el adulterio, en el Antiguo Testamento era adulterio cuando se iba al hecho, cuando tenía la relación sexual. Pero ya aquí, en esta nueva dispensación de la gracia, ya el que mira, codicia, planea, compara, imagina, tiene problemas con Dios. Ahí es donde necesitamos realmente la obra de Dios en nuestro corazón para que haya un cambio. Y luego en idolatría, ustedes ya lo han dicho, es todo aquello que llega a ocupar el lugar de Dios o aún está por sobre Dios. Entonces, puede cualquier cosa convertirse en objeto de idolatría. Nosotros, ya lo han dicho, no tenemos ya imágenes y un poco de cosas, pero ¿qué de nuestro comportamiento? ¿Qué de aquellas situaciones donde se nos olvida que Dios manda que Él debe estar en el primer lugar? Y ese es el problema para que no suceda lo de los judíos. Vemos el mal en los demás, pero nosotros lo practicamos. Ese es el grave problema. Recuerden que ustedes pueden, todos aquí hay gente que mire, pueden utilizar la manita allí y comentar, preguntar, decir, aclarar, ayudar, argumentar, todo eso. Están abiertos, estamos abiertos aquí para que participen. Vamos con el siguiente versículo, Lina María. Versión Dios habla hoy, versículo 23. Te glorías de la ley, pero deshonras a Dios porque la desobedeces. Adelante. Versículo, capítulo 2, versículo 23 de Romanos. Tú que jactas de la ley, deshonras a Dios. Perdón. Tú que jactas de la ley, deshonras a Dios, quebrantando la ley. Adelante. La palabra de Dios para todos dice, te sientes muy orgulloso de decir que conoces la ley de Dios, pero deshonras a Dios cuando no la cumples. Adelante. La NBB dice, te sientes orgulloso de la ley de Dios, pero deshonras al violarla. Adelante, pastor. La TLA es la que tiene de todo lo que he oído como la traducción que más me gusta, dice, están orgullosos de tener la Biblia actualizada para nosotros, pero no la obedecen. Y aquí está la parte tremenda, y son una vergüenza para Dios. Tenaces. Imagínense andar con Biblia, repetir Biblia, hablar de la Biblia, pero no la obedece. Ahí estamos llevando adelante un devocional donde dice que si yo le entrego todos mis bienes a los pobres y llego aún a hacer que mi cuerpo sea quemado, pero no tengo amor, de nada me sirve. Y eso está en la Biblia.
Y muchas cosas las hacemos. Está la descripción del amor, y es la Biblia la que nos habla del amor, y lo estamos llevando hacia la pareja, porque es la parte más complicada, más difícil de poner en práctica. En muchas cosas vamos nosotros siendo informados, pero del dicho al hecho hay trecho. Y debemos de pedirle a Dios con toda humildad que por favor nos ayude en esa lucha. Recuerde que hay una lucha del espíritu y de nuestra naturaleza humana o carnal. El espíritu nos lleva a que obedezcamos a Dios. La parte de Dios, eso está en el alma, a rechazar, a no querer lo de Dios. Depende de qué alimentemos más, si nuestro espíritu o nuestra carne. El espíritu está alimentado a través de la palabra en primer lugar. Y conste que hay mucha pereza, mucha negligencia, mucho rechazo y falta de tiempo para realmente escudriñar las escrituras, meditar las escrituras, aprender las escrituras. Hay una lucha tremenda. El espíritu, y esto lo dijo el Señor, no solo de pan vive el hombre, sino de toda palabra que sale de la boca de Dios. El espíritu vive de la oración. A la verdad el espíritu está dispuesto, pero la carne es débil, dijo el Señor, y era para la oración que había llamado a estos discípulos a que lo acompañaran. No quiere. Luego encontramos nosotros como a través de los salmos la alabanza a Dios, los cánticos a Dios, la adoración a Dios alimentan nuestro espíritu y hasta una buena conversación. Pero si nos vamos por el lado de alimentar nuestra naturaleza humana, carnal, que ya es esa parte, por ejemplo, televisión, ya que se va todavía peor. Aquellas cosas que de alguna manera nos apartan de Dios, la pornografía, los chismes y todo eso. Entonces, ¿qué va a prevalecer? Pues lo que más estemos alimentando. Por ejemplo, esa lucha tan tremenda con nuestros niños, nosotros les damos 30, 40 minutos de enseñanza bíblica cada 8 días y quedan difíciles. Y durante toda la semana están siendo bombardeados por televisión, por los otros muchachitos, por todo eso. Eso lo tenemos que entender. Entonces eso es lo que llevaba a los judíos. Ellos sabían, pero no podían practicar, no querían practicar y terminaban, dice aquí, siendo una vergüenza para Dios. Porque Proverbios, corrijo, Eclesiastés dice, una mosca que cae en el perfume del perfumista daña todo. Entonces, esto que vamos aprendiendo es para ir diciendo, como Judas, seré yo, Señor, pero que no nos pase la de Judas, que él sabía que sí era y continúa haciéndolo. Entonces, tiene que haber un cambio, no de 360 grados, sino de 180 no más, Ana María, de 180. Continuamos, Lina. Siguiente. Bueno, versículo número 24. Dice así. Con razón dice la escritura, los paganos ofenden a Dios por culpa de ustedes. Adelante. Versión NBI capítulo 2 versículo 24. Así está escrito, por causa de ustedes se blasfema el nombre de Dios entre los gentiles. Adelante. La palabra de Dios para todos. Por eso está escrito, los que no son judíos insultan a Dios por culpa de ustedes. Adelante. La NBB dice, no en vano está escrito, el mundo ofende a Dios por culpa de ustedes. Adelante. Santo Dios. Tiene razón la Biblia cuando dice, la gente de otros países hablan mal de Dios por culpa de ustedes mismos. Lina María, intencionalmente quise que avanzáramos en el versículo 23 para llegar aquí, porque el versículo 23 y 24 están muy unidos. Bueno, es una enseñanza total, pero están muy unidos. Y aquí es cómo podemos llegar nosotros por descuido, por negligencia, por necedad, por tantas cosas
hacer que el nombre de Dios sea blasfemado? Lina. Sí, tristemente sí, porque imagínese que nosotros congregándonos y como dice así, su versión, ¿no? Que estábamos allí con la Biblia y hablamos de la Biblia todo el tiempo, pero nuestros hechos muestran otra cosa. Ahorita decía uno de los versículos anteriores, hablas de no robar, pero tú robas. Entonces, ¿la gente qué va a decir? No, yo qué me voy a ir a congregar, esos cristianos son peor que nosotros. Eso es lo que yo puedo ver en este versículo, ¿no? Muchas veces que hablamos demasiado y como no somos coherentes con lo que hablamos y hacemos, entonces lo que hacemos es que la gente se aleje de Dios y blasfeme, ¿no? Entonces, ¿qué es lo que enseñan allá? ¿Qué dicen que Dios cambia vidas y estos hablan y hablan, pero sus acciones demuestran otra cosa? Entonces, creo que lo veo de esa manera. Adelante. No, pues de verdad que estos versículos están dando latigazos, están muy duros. Ay, no, de verdad. Pero vea, son versículos que de verdad lo hacen caer a uno en cuenta, como dice usted, ¿seré yo maestro? Porque sí, pastor, de verdad hay que incluirnos todos, sinceramente. Tenemos que tener mucho cuidado en llevar la palabra del Señor y el mensaje y en sabernos llamar cristianos porque nuestros comportamientos hablan por sí solo, pastor. De verdad que hacernos llamar cristianos y estar mal hablando a otra persona o hacernos llamar cristianos y estar blasfemando o, o comportarnos de otra manera o estar gritando en la casa, insultando, es de verdad que da vergüenza. Y si da vergüenza uno aquí leyendo, no, o sea, imagínese Dios cómo se sentirá. Ya, entonces, claro, es algo que sinceramente uno ve, piensa, analiza y si estamos cayendo en alguna de estas prácticas o la hemos practicado es de mejorar, como dice usted, no de 360, pero sí de 180, pero mejorar, ya, porque Dios no puede ser burlado y sabemos que de nosotros depende también de que su evangelio se vea prolongado y que no se vea más como esa blasfemia de que no, en esa iglesia roban, en esa iglesia solo chisme. Bueno, eso depende también de la persona, porque si yo me voy a ir a congregar, yo me voy a congregar es porque quiero conocer más de Jesús, no porque la persona me dijo, "Ve, venía a congregarte", ¿no? Entonces me miraron mal y no voy a volver. Pero también depende mucho de lo que uno demuestra como cristiano, de nuestros comportamientos, nuestras actitudes. Entonces, es de analizar y como digo, están duros los versículos, pero son necesarios, son necesarios. Adelante. Pues nuestro comportamiento es el que hacemos quedar bien a Dios o también lo deshonramos. Y nos ofende cuando a veces nos dice, ¿y eso que es cristiano? Eso es lo que siempre también nos acusan. Sabemos que todos somos pecadores, tenemos nuestras fallas, pero sí, cuando estamos ya en el camino y no hemos cambiado, por ejemplo, que si antes robábamos, que ya no robemos. Por ejemplo, nosotros teníamos la práctica de que, como teníamos un negocio, nosotros nos entregaban un billete falso y nosotros, como sea, salíamos de él, porque no conocíamos de Dios nada. Y entonces nos sentíamos orgullosos, es que no me dejé engañar. Yo ese billete lo metí a otro, entonces nos sentíamos como orgullosos de eso. Otras veces que las faltas que uno cometía antes y que íbamos a un supermercado, nos daban de vuelta de más y no la regresábamos. Hoy todavía nos falta mucho por cambiar, pero pues ya, gracias a Dios el Espíritu Santo me redarguye y yo sé que no devuelvo lo que me dan de más, trato de hacerlo honestamente, sí también dejamos en esas cosas de cambiar, pero también
a veces con las discusiones aquí en el hogar, muchas veces a los hijos les decimos, bueno, pero ¿por qué? Que tienen que mejorar, que tienen que acercarse a Dios, que tienen que, mire, pero si nosotros con nuestra pareja no les damos un buen ejemplo a ellos de nuestra vida íntima con los padres de ellos, entonces también eso los aleja de ellos. Y no, pero usted que va todos los días a la iglesia y que entra al devocional, porque pueden decir eso, que va y vea, y cuál es el ejemplo. Usted que también nos cascaba, como le dicen a la mamá, nos trataba, pero entonces también eso de lo refutan a uno, entonces también allí hacemos quedar mal a Dios. Adelante, pastor. Bueno, hay un versículo en la Biblia que dice, pretendemos, ahí nos colocamos todos, conocer a Dios, pero con nuestros hechos lo negamos. El apóstol Pablo habla de que somos cartas leídas. Por donde estemos o en la casa, todo el mundo está mirándonos y la gente empieza a analizar, este es cristiano o este va a la iglesia, pero mire, el problema es nuestro vocabulario, lo que hablamos, porque en veces decimos palabras oeces y en veces antes de escuchar una palabra soez o algo, le hemos predicado la palabra de Dios a otra persona y dice, y este que es evangélico y mire con las palabras soeces que sale y todo eso. Entonces, nosotros debemos cuidar lo que hablamos y lo que vamos a decir, porque en veces en un momento de ira, de rabia, desatamos palabras que no van bien, son palabras groseras, y entonces la gente nos está mirando y entonces dice, y eso que son evangélicos cristianos y eso que van todos los días a la iglesia. Adelante, pastor. Tenaz todo esto, pero recuerden y recordemos lo siguiente. Lo más ofensivo y lo más dañino es cuando señalamos a los demás y les decimos que no hagan lo que nosotros sí hacemos. Eso es lo más ofensivo. Porque de lo contrario, nosotros nos diríamos, pero entonces, ¿cómo hago? Porque todos estamos conscientes que tenemos fallas, equivocaciones, carencias y cosas de esas. Y entonces, ¿cómo hago yo para compartirle a otro? Es que lo ofensivo es cuando, por ejemplo, yo me siento aquí y digo, ustedes, y dele con ustedes, y yo no me involucro allí. Entonces, ustedes que no tienen nada de paciencia, el Espíritu Santo no ha obrado en sus vidas y yo soy bien impaciente. Pero si este es un hipócrita que me está hablando a mí de la paciencia cuando él no la tiene. Ustedes que no le dan el lugar a Dios que le deben de dar, pero cualquier cosa me saca a mí de mi responsabilidad con Dios, de mi deber para con Dios. Ustedes dicen, no, que se fue de pesca, que se fue de paseo, que se fue de visita, que se fue de compras, que está, bueno, tantas cosas, pero yo les aplico a ustedes todo. Y es que ustedes, eso es lo que se condena en el judío. El judío andaba buscándole a los gentiles todos los males, que ustedes son idólatras, que ustedes son ladrones, que ustedes hacen, que ustedes, y ellos hacían lo mismo. Entonces, eso es lo que ofende y eso es lo que llega a dañar tanto. Grandes lumbreras, por ejemplo, se encontró a unos motivadores, pues no cristianos, pero es un ejemplo. Eso sucedió en el Ecuador, habían escrito muchos libros ya de motivación, eran esposos y finalmente se metieron a un hotel y se suicidaron, ¿no? Cómo enfrentar la vida, cómo superar los problemas, cómo hacer todo. ¿Y qué pasó con todo lo que habían escrito y con todo lo que habían dicho? Nada, se fue todo al piso. Entonces nosotros allí debemos de ir en el paso a paso sin considerarnos superiores a los demás. De por sí que el apóstol Pablo dice, nadie tenga más alto concepto que el que sí, que el que debe tener. Y nunca andar señalando a los demás. Ahí sí se aplica perfectamente lo que Jesucristo dijo, saque primero la viga que está en su ojo y luego ahí saca la pequeñita astilla que hay en el ojo de los demás. Diana Carolina. Pastor, también estaba pensando que el problema es que, bueno, por ser cristianos también estamos como en la mira de todos.
ya la persona siempre va a estar allí, porque tenemos que también cuidarnos en nuestro comportamiento, porque siempre va a estar allí pendiente. Cualquier errorcito, por mínimo que uno lo cometa, van a de una empezar a recalcarle, como decía el hermano Carlos, y eso que es cristiano, ¿no? Y como dice la verdad, eso ofende, porque es que piensan que nosotros por ser cristianos no tenemos fallas, porque piensan que por ser cristiano no tenemos no tenemos sufrimientos, ya no pasamos por malos momentos, piensan que todo alrededor de nosotros es color de rosa, como dicen, ¿no? Entonces, por eso es que debemos también de ajustarnos mucho a los buenos comportamientos y al no juzgar, que es lo que más se ve, ¿no? Como dijo usted ahora, de nosotros aplicar la palabra de Dios primero en nosotros antes de irla a enseñar, porque ¿qué hacemos con ir a enseñar y ni siquiera estamos tomando ejemplo de lo que aprendemos, ¿no? Entonces estaba también analizando esa parte, pastor, adelante. Lo tenaz de todo es que finalmente vamos a encontrar que los gentiles, los moralistas y los judíos, todos van a quedar, hablando de la Biblia, en un mismo nivel. Y nosotros, con todas las cosas positivas, negativas, llegamos a un banquillo y se llama el banquillo de los acusados. Sigamos con el versículo a continuación. Versión Dios habla hoy, versículo 25. Es cierto que a quien obedece la ley de Moisés, la circuncisión le sirve de algo, pero si no la obedece, es como si no estuviera circuncidado. Adelante. Versión NBI, capítulo 2, versículo 25. La circuncisión tiene valor si observas la ley, pero si la quebrantas, viene a ser como un incircunciso. Adelante. La palabra de Dios para todos dice, si tú cumples la ley, entonces la circuncisión tiene sentido, pero si no cumples con la ley, es como si no estuvieras circuncidado. Adelante. La NBB dice, el haber sido circuncidado tiene valor cuando se obedece la ley de Dios, pero si no la obedece, no estás en mejor posición que los paganos. Adelante, pastor. De nada sirve que alguien se circuncide si no obedece la ley. Si la desobedece, es como si nunca se hubiera circuncidado. Nosotros pues ya estamos libres de la circuncisión, pero tenemos una identificación que es el bautismo. Porque para Abraham, la señal de haber aceptado, la señal de haber recibido la aprobación de Dios, la señal de pertenecer a Dios fue la circuncisión. Cuando nosotros miramos bien la vida de Abraham, él una vez que le creyó a Dios fue cuando Dios le ordenó que se circuncidara y de ahí en adelante toda su descendencia. Pero esa ceremonia se volvió la razón de ser salvo o no ser salvo. Es decir, para ellos estaba más la práctica de la circuncisión que la obediencia o la fe en Dios. Y ese es un problema tenaz, porque es cuando alguien, por ejemplo, dice, no, pero es que yo soy bautizado y usted no. Es cuando dice, pero es que yo practico determinada ceremonia o práctica religiosa y usted no. No nos va a salvar eso. Lina María, ¿tiene idea cómo es esa comparación? ¿Cómo es esa cuestión? Porque ellos decían, antes que Lina María, sé que este comentario no lo va a hacer Lina porque me dijo, usted se pone y hace los comentarios y se gasta ya el comentario y usted qué quiere que uno diga. Entonces, Lina, este comentario no. El Señor Jesucristo murió desnudo. El Señor Jesucristo fue circuncidado. La pelea bravísima entre la Iglesia Católica y los judíos fue esa.
para hacer que Jesucristo fuera como aceptado, lo cubrieron. Por eso es que usted en las cruces y en las imágenes que hacen, lo hacen cubierto, pero el Señor Jesucristo no estaba cubierto en la cruz del Calvario. Aquí hubo un sacerdote que se murió e hizo el Cristo desnudo, como él leyó en la Biblia, y él le tocó fundar como una nueva misión porque lo echaron del clero. Él se mantenía allí, pero lo echaron del clero. Y cuando él murió, ninguno de los representantes de la Iglesia Católica asistió, porque eso fue tremendo. Luego se le levantaron los mismos, era un sacerdote que trabajó muchísimo en la obra social, y los mismos de los barrios que él fundó y de la gente con quien él lo obligaron a que tenía que poner como un manto o algo así, por supuesto metálico, al Señor Jesucristo para que no vieran sus testículos y para que no vieran sus órganos sexuales. Entonces, ellos enfatizaban muchísimo y decían, si no se circuncidan, eso llegó hasta el tiempo de Pablo, mira aquí, si no se circuncidan, no son salvos. La pelea de Pablo, Pedro y todos los demás con los judaizantes era, creemos en Jesucristo, pero se tienen que circuncidar. Dina María, lo que sepa al respecto. Quiero entender un poquito más. Estoy aquí como medio confusa. A ver, en ese tiempo, digamos, la circuncisión, aquí dice que sirve, pero si ellos obedecían, ¿no? La ley. Es como si no es, sí, dice, voy a leerlo. Es cierto que a quien obedece la ley de Moisés, la circuncisión le sirve de algo, pero si no la obedece, esto en esa comparación que usted hace con el bautizo, que es reconocer, con esto ellos reconocían públicamente que aceptaban también a Cristo, como lo es en el bautizo, pero no quería decir que si yo me bautizo, salva. Ahora sí ya, salva, haga lo que haga. No quiere decir eso, ¿verdad? Sino que allí reconocí públicamente que yo acepté a Cristo. Y empieza como está la progresiva, ¿cómo se dice, pastor? Santidad La profesional, que ya no la dio Cristo. Y ahora empieza la progresiva, que empieza ese cambio en nosotros mientras caminamos con Él, ¿no? Pero no quiere decir que yo no vaya a desobedecer y entonces, pues ya desobedecí, entonces ¿para qué me bauticé? No quiere decir eso, o no sé, ahí me aclara un poquito. Adelante. Son señales de que hemos aceptado, digamos, la oferta de Dios, el regalo de Dios, la salvación de Dios. En el caso de la circuncisión era que Abraham había creído y el creerle a Dios lo justificó o lo declaró como si nunca hubiera pecado. Y Abraham era más malo que cualquier otro. Entre nosotros los cristianos, cuando nos bautizamos, es reconocer que Jesucristo tomó nuestro lugar, murió en la cruz del Calvario, y el bautismo, que ya lo miraremos en el capítulo número 6 de la Carta a los Romanos, que está bien bonito, bien explicado allí, cómo es que funciona eso. A ver, Diana, Carolina, la noto taciturna, preocupada, introspecta. No, pastor, aquí tratando de entender un poco, entonces le voy a dar el paso al hermano Carlos. Bueno, comparando la circuncisión con el bautismo, pues no sé si estoy equivocado, pero es lo mismo. Pues nos podemos bautizar, pero eso no nos hace salvos. Lo que nos hace salvos es obedecer, creer en Dios y la fe. De modo que la misma cosa que los judíos. La circuncisión no los salvaba a ellos, sino que obedecieran, que creyeran en Dios. Adelante. Correcto. Bueno, el ser cristiano o el decir yo recibí a Jesucristo y me bauticé, pero si sigo haciendo las mismas cosas
que venía haciendo antes de hacerme cristiano, no las dejo, entonces de nada me sirve. Entonces es cuando reconocemos de verdad que Jesucristo murió en la cruz del Calvario y tomó mi lugar, y entonces yo obedezco ese mandamiento, ese testamento, esa escritura, la Biblia que está allí. Entonces, cuando nosotros entendemos eso y lo hacemos de corazón, de mente, con toda nuestra mente y nuestro corazón, entonces podemos cumplir y podemos tener un caminar con Dios aplicando la palabra de Dios a nuestra vida. Adelante, pastor. Sí, es aquella actitud bonita que vamos teniendo. Lina ya citó eso, la santidad posicional, que es la que nos salva en el momento en que recibimos a Cristo, y luego viene la santidad progresiva, que es aquel proceso, obra del Espíritu Santo de Dios, usando la palabra, muchas cosas para irnos apartando del pecado, de aquello que no debemos nosotros hacer. Yo llevo 50 años y yo decía que cuando tuviera 5 años de cristiano ya sería, mejor dicho, con aureola y alas. Luego me puse el plazo de 10, luego de 15, de 20, 25, y llegaba a 50. Y cuando comparo mi vida con la palabra, por supuesto, muchas cosas, Dios ha limpiado mi vida, pero veo que me falta mucho, me falta. Por lo menos con esto de lo que estamos viendo sobre el amor, ya en la vida práctica, ya en el diario vivir, la cosa se complica. Si no tengo amor, de nada me sirve. Y hay algo, cuando yo practico las cosas con amor, Dios está reflejándose en mi vida, porque Dios es amor. Si usted quiere saber qué tanto tiene de cristiano, o el fruto del Espíritu Santo, de allí que es el fruto del Espíritu Santo, y no tenemos necesidad que nadie nos diga, no, es que usted, no, ahí está. Entonces, ¿qué comienza? ¿Cuál es la primera manifestación del fruto del Espíritu Santo? El amor. Y cuando Dios nos hace entender, porque eso nosotros lo decidimos, el amor es una decisión, el perdón es una decisión, la fe es una decisión, eso no es un sentimiento que de pronto nace en nosotros porque sí, no. Por ejemplo, puedo ponerme y orar y Señor, dame fe, pero no tomo la decisión de creer. Señor, que quiero liberarme, que quiero perdonar, pero no tomo la decisión de perdonar. Entonces, es la decisión. Señor, yo quiero estar de pie, pero no tomo la decisión de ponerme de pie, y eso lo tenemos que entender. Entonces, pensamos que es cuestión de conocimiento, pero no de acción. Tiene que ser de acción. Y el problema de los judíos era que ellos pensaban que la teoría era suficiente. Se fue el tiempo y Lina María, la noto triste porque el domingo, la próxima semana no hay festivo. Aquí nos toca portarnos muy juiciosos porque los festivos tardan muchísimo. Pues a ver qué le digo, Lina María. El festivo llega hasta el 25 de marzo. Es decir, gracias a Dios. Los invito para que estén fieles y firmes en el devocional. Hoy nos vamos a confrontar con otra más. Y la parte tenaz aquí es porque comienza con nuestro cónyuge. Llamen a las esposas, no tengan miedo, que si es verdad que yo hago, por lo menos los que escuchan, énfasis que el esposo, también las esposas tienen que aplicar lo que les enseñamos, Diana Carolina, ¿vio? Eso es para aplicar de aquí para allá y de allá para acá. Recíproco. Lina María.
Bendición para todos de Dios nuestro Señor y de nosotros también. Muchas gracias, don Antonio, por haber estado aquí en el ruedo. ¿Te gustó? Sí, pastor. Claro. La única falla que tiene don Antonio es que toma poco café. Yo cada vez que oculto ahí la cámara es porque voy a tomarme mi cafecito. Y bienvenida a Rosy a estar aquí con nosotros. Desde Cali, saludo cordial, abrazo fraternal y hasta la próxima. Gracias a todos.